Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Dele Peso a sus pesos? Estamos transmitiendo de forma simultánea para Facebook y para Twitter. Gracias por estar conectados, pendientes de esta transmisión. Como les explicaba ayer en nuestra publicación de anuncios, hoy tenemos de invitado al presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Dan Aguerri, con quien queremos abordar el tema de los resultados del monitoreo de actividades económicas que han estado realizando ya por 2 meses, ¿verdad? Muchas gracias, don José Dan, y un gusto tenerlo con nosotros para que nos comente sobre estos resultados. Bueno, gracias, Gisela. Primero, esta es una fecha especial y queremos en este sentido expresar nuestro saludo a las familias, nuestros sentimientos a la familia nicaragüense, que hoy es en el Día de los Difuntos, y de manera muy particular a las familias de los 500 aproximadamente nicaragüenses que han perdido la vida desde el 18 de abril. Así es que aquí a tus órdenes. Ok, quisiera que me comentara, para los que no están enterados ni enteradas, de en qué consiste este monitoreo, desde cuándo lo están haciendo, bajo qué modalidad o cuáles especificaciones para determinar los resultados a los que han llegado. Bueno, agradecer la oportunidad porque nosotros hemos estado viendo que la realidad que hemos estado enfrentando a lo largo de estos últimos 6 meses, ya más de 190 días, ha tenido dos expresiones muy claras en relación al impacto sobre la sociedad nicaragüense. En esta primera fase que tuvimos, donde se habla de los más de entre 300 y 500 muertos, dependiendo de quién sea la organización que lo expresa. Se habla hoy de casi 600 prisioneros, se habla hoy de más de 2.000 personas heridas, pero ya estamos en una segunda fase que tiene que ver con decenas de miles de nicaragüenses que se han ido al exilio. Estamos viendo un problema que está sucediendo y aquí en nuestro país vecino, Costa Rica, ya casi 40.000 personas, se llega a mencionar 40.000 nicaragüenses, hermanos, que están en ese país bajo una situación muy dramática, y se habla ya de cientos de miles de nicaragüenses en el desempleo. Y desde ese punto de vista, para nosotros es importante el que como empresas decidimos entre COSEP y FUNIDE presentar este instrumento, que es una herramienta que nos está permitiendo medir mensualmente cuál es la actividad empresarial formal, especialmente desde el punto de vista de las variables que son la producción, el empleo, las ventas, las inversiones, y eso con el ánimo de que las empresas que somos, y esto es importante entender, que las empresas, como lo decía el economista premio Nobel indio Amartya Sen, las empresas somos un bien público. Las empresas tenemos que ser en este sentido herramientas de desarrollo, de empleo y de bienestar. Y es muy importante que en función de esa realidad, entonces las empresas tengan estos insumos oportunos, y más cuando el gobierno ha tenido una situación de ocultamiento de información alrededor de lo que está sucediendo. Así es que desde ese punto de vista decidimos hacer esto. Son 45 sectores económicos los que están representados aquí en este segundo esfuerzo que estamos presentando, ya con cifras cortadas a septiembre. Okay. ¿Y cuáles son los resultados más relevantes de ese monitoreo realizado hasta septiembre? Yo creo que quisiera destacar que esta semana el Fondo Monetario sacó una nota de cierre después de haber estado entre el 24 y el 30 de octubre aquí en el país haciendo una medición de el tamaño del hoyo que tenemos hoy en el aspecto socioeconómico, y desde ese punto de vista el fondo refleja que estamos enfrentando múltiples shocks en la economía que a su vez están provocando que hoy tengamos 3 problemas sentidos desde el punto de vista relacionados con el ámbito económico. El fondo te habla de lo que significa la caída del empleo y lo que esto representa, porque una persona que pierde un empleo es una familia de 4 personas en promedio que se ve afectada por la pérdida de ese empleo. Hoy estamos hablando de más de 120.000 personas que se han quedado sin empleo y que en algún momento tienen que encontrar una salida para darle respuesta a su familia. Estamos hablando de la reducción del crédito en la economía, y eso, de nuevo,
tiene un impacto en todas las familias nicaragüenses. Cuando vos ves que una economía se va cerrando el crédito, eso lo que va haciendo es que se disminuya la inversión. Al disminuirse la inversión, se reduce el empleo y eso tiene un impacto social muy importante. Termina siendo un círculo vicioso. Termina siendo un círculo vicioso porque eso está acompañado de lo que es ese tercer elemento, que es la reducción y en este caso muy particular de la inversión extranjera en el país. Entonces, dentro de estos tres elementos, nosotros, que lo refleja claramente el fondo, la encuesta lo expresa de manera muy clara cuando ya vas a ver efectivamente lo que le está sucediendo a los sectores económicos desde el punto de vista de falta de crédito, desde el punto de vista de lo que significa menos inversión y entonces cómo esto se refleja ya en la caída de empleo. Y tenemos muchos elementos a destacar desde ese punto de vista, tratando de utilizar el tiempo. Lo primero es los sectores que en este momento son más impactados. Aquí en Nicaragua hay una especie en este momento de dos realidades dependiendo del sector. Si el sector es el exportador, ese sector ha sido menos golpeado. Si el sector es el de consumo interno, ese sector es el mayormente golpeado. Cuando hablamos de consumo interno, estamos hablando de construcción, estamos hablando de urbanización, estamos hablando de turismo, estamos hablando de comercio y de servicio. En ese sector, en esos sectores, está la principal caída y eso es parte de lo que se refleja en los resultados de septiembre. El turismo es quizás con la construcción los dos sectores que en este momento tienen el mayor peso porque son los sectores que no solo tienen la mayor caída, sino que tienen además la mayor afectación en cuanto a pérdida de empleo. Y desde ese punto de vista, eso es una realidad de lo que yo le llamo el primer tsunami. Ya para el año que viene empezamos a ver esta encuesta y lo que empezamos también a notar es que empieza a haber menos compra de insumos agrícolas. Y eso tiene una repercusión hacia el año 2019, porque cuando vos ves que hay menos insumos que se están comprando, eso significa que vas a tener menos nutrientes que se le pueden estar dando a la siembra y eso va a significar menos rendimientos productivos. Va a impactar en la productividad. Para el año 2019. Entonces, un sector que en el año 2018 no fue afectado, sí puede ser afectado en el 2019, producto de que el crédito se ha visto reducido. Por el otro lado, también, como te mencioné, 417,000 personas afectadas. Estamos hablando de que tenés por un lado la situación de los muertos, pero tenés por el otro lado que en el caso de 400,000 familias ya hoy tienen una situación donde muchas de estas familias, en el caso por ejemplo microfinanzas, que hemos visto que se han reducido más de 120,000 créditos a 120,000 personas, más del 60% son mujeres y la mayoría de estas personas son madres con hijos. Entonces, aquí estamos hablando de una situación que obviamente tenemos que ver hasta dónde, si no hay esa respuesta política, hasta dónde el impacto de esa falta de decisión política de las autoridades va a afectar de manera diversa a la sociedad nicaragüense. Además que estos sectores, como el que menciona del microcrédito, son pequeños empresarios o pequeños negocios que no tienen otras alternativas de crédito. No, en el caso de las microfinancieras, efectivamente, esa era digamos, la función social que habíamos logrado a través del esfuerzo, porque normalmente las microfinancieras llegan a sectores de la economía que el sistema financiero tradicional bancario no cubre. Claro. Entonces aquí estás hablando de que ese sector que afortunadamente había logrado tener ese respaldo, hoy con menos de 100 millones de dólares en la cartera que está ahí para poder llevar créditos a los diferentes sectores, ya tiene esa relación directa de que se han tenido que reducir los créditos en más de 100,000 familias. Y cuando vos hablas de 60,000 mujeres dentro de esos créditos, que son madres de familia, que están entonces viendo afectada la alimentación de sus hijos y que necesitan una respuesta, esa respuesta es realmente importante porque en un momento determinado,
cuando la gente se va quedando sin empleo y sin crédito, pues al principio tiene recursos, la liquidación o lo que le queda de inventario y vende, pero posteriormente tenés que pensar en esa familia y sobre su futuro. Y por eso es tan importante el que toda esta información se conozca por parte de los tomadores de decisión, que el Fondo Monetario haya venido y haya expresado de qué tamaño es el hoyo que tenemos hoy. Un país que en 6 meses está cayendo prácticamente 9 puntos. Esto es un caso realmente atípico en la historia de lo que es la región, cuando vos ves caídas tan dramáticas en tan corto tiempo como la que estamos viviendo, y el impacto socioeconómico de nuevo que tenemos. Entonces sí, estas son situaciones que hacia el año 2019 no se ven salidas todavía, porque no hay una señal política que al final permita que este círculo negativo que estamos viendo se pueda recomponer. Eso quería consultarle precisamente, el tema del tiempo, porque hoy, 2 de noviembre, cerca de mediodía, no vemos de forma inmediata una salida de esta situación. Ya tenemos los datos que nos muestran todo lo que ha ocurrido. Entonces, como no vemos una solución pronta, ¿cuánto tiempo más puede sostenerse la economía, o pueden todas estas empresas que todavía están sobreviviendo pueden seguir abiertas? Bien, la economía nicaragüense es una economía que descansa en 5 pilares. Y esto es importante entenderlo, y cómo cada uno de estos pilares se proyecta en relación a lo que estamos viviendo hoy y lo que tiene como expectativa para el futuro inmediato. Estos pilares obviamente son, mencioné algunos ya: el turismo, la inversión extranjera, las remesas, los préstamos internacionales y lo que significa las exportaciones. Si vos empezás a ver cada uno de estos pilares, te vas a dar cuenta que en el año 2019, sin salida política, el turismo no se va a mejorar. Hay algunos funcionarios o cuasi funcionarios que en posiciones públicas tratan de señalar de que hay sectores nuestros que están, empresarios, señalando o pues prestándose a decir calumnias que son las que evitan que vengan los turistas. La realidad es que los países que han puesto sus alertas son países donde los que toman la decisión son las cancillerías de esos países, donde no tiene nada que ver lo que nosotros podamos o no podamos decir. Para eso están las embajadas de estos países en el territorio, y ellos son los que miden y ellos son los que toman las decisiones en función de la seguridad que tenemos o no tenemos. Y la realidad es que en el caso del turismo, las alertas se ha dejado claro de que no se están cambiando mientras no haya una situación política que restablezca la seguridad, porque mientras exista en las rotondas esa presencia policial permanente, mientras existan los secuestros permanentes, mientras existan los parapoliciales circulando, aquí no va a haber seguridad y no va a haber entonces levantamiento de alerta. La otra variable, la inversión extranjera, lo mismo. Sin que haya una confianza que se recupere, no va a haber inversión llegando al país. La confianza parte de que primero el país no esté sumido en una crisis sociopolítica. Y eso, de nuevo, pasa por la decisión en este momento prácticamente del gobierno. Entonces ahí tenés 2 variables que ya están en una situación negativa y que van a seguir estando en una situación negativa. Una tercera variable que hoy está ya teniendo un impacto es la cooperación internacional. Si mañana pasan las sanciones, se estima que en 15 días pueda pasar esta ley en el Congreso de Estados Unidos, y que esto implique que efectivamente la cooperación internacional no pueda seguir dando recursos, tal vez podemos ver que en el caso de algunos proyectos sociales sí se pueda mantener, pero en la inmensa mayoría de ese presupuesto, que representa el 25% del presupuesto general de la República, eso también se va a reducir. Entonces ahí tenés 3 variables ya afectadas. Una cuarta variable son las exportaciones. Con la situación de restricción de crédito, nosotros estamos viendo
que esto va a tener entonces una repercusión En 2019. en el 2019 y los precios de nuestros principales productos como el café y el azúcar pues no tienden a mejorar. Y el único, digamos, pilar que sí va a seguir creciendo de manera positiva, producto de que va a seguir habiendo la realidad de los nicaragüenses en el extranjero respaldando a sus familiares en el país, son las remesas. Entonces, cuando vos ves ese análisis, te das cuenta, como lo expresaba Funide esta semana, de que si hoy estamos hablando de -4 sin salida política, el año que viene, en este momento, está entre -5 y -8. En el caso que se aplicaran, que se hicieran realidad las sanciones, ese -8 pudiera ser todavía mayor. Pudiera. Hay economistas como Néstor Avendaño que ha sacado su escenario, digamos que es el escenario donde se conjugan todas las variables de manera negativa. Es decir, ya las sanciones a su máximo nivel, que nos quedamos fuera de los tratados de libre comercio, que se dejan de comprar las marcas nicaragüenses, pues la ropa hecha en Nicaragua por las marcas extranjeras. En ese escenario, Néstor habla hasta de -20 en el año. Nosotros, cuando vemos los escenarios de Funide de -5 y -8 para el año 2019, no están reflejando el escenario de una salida. Si hubiera una salida, obviamente, no estaríamos entonces ya viendo que los números caerían a ese nivel. Sí. Sin embargo, lo que nosotros estamos señalando es que en la medida en que no se tome esa decisión, ya no solo afectaríamos el año 2019, sino que afectaríamos años hacia adelante. Si se toma una decisión, entonces se podría detener la caída en el año 2019 y empezar a ver una recuperación en el año 2020. Ese es el juego. Mientras más se postergue, peor pueden ser los resultados. Sin embargo, de las expectativas. Hay algo que a mí siempre me hace ruido, y es el tema de sectores tan sensibles como el turismo y la misma inversión extranjera. En el mejor de los casos, que se pusiera fin hoy a esta situación de inestabilidad, turismo ya llevaba 2 décadas tratando de posicionarse en el mercado externo y aún así no tenía todavía resultados como Costa Rica, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos años tomaría al sector turístico, por ejemplo, nuevamente posicionarse, ganar confianza, llegar a otro segmento de turistas, no solo los de aventura o mochileros, como popularmente se les llama? O sea, esto es una tarea de muy largo plazo. La palabra clave es confianza. La palabra confianza significa, primero, el volver a invertir en el sector. En segundo lugar, volver a trabajar en el cambio de imagen. Hoy la imagen país, obviamente, está pues sumamente golpeada. Y eso es evidente cuando ves los números de las encuestas que estamos presentando aquí, donde se te cae prácticamente el sector turismo un 70% y de manera muy particular más los hoteles pequeños que los hoteles grandes. Los hoteles grandes hoy empiezan a tener un poco más de ocupación, pero están a niveles de 20% de ocupación contra un 65% más o menos en promedio, que es lo que se tenían estos hoteles hasta antes del 18 de abril. Entonces, desde ese punto de vista, recuperar turismo, hay quienes señalan que podríamos empezar en un plazo de 3 años a ver esa recuperación, siempre y cuando de nuevo exista la decisión de darle respuesta a la demanda de la población de que tiene que haber un adelanto de elecciones, que tenga una reforma electoral planteada por la Organización de Estados Americanos que la haga creíble, que exista observación independiente, electoral independiente, y que por supuesto pase por parar la represión que seguimos viviendo en el país día a día. Entonces, mientras eso no suceda, estamos hablando de que la expectativa de que esto ya no sea de 2 a 3 años puede aumentar aún más, pero en este momento estamos hablando de 2 a 3 años. Para ir ya cerrando, se maneja mucho, y la otra vez estaba escuchando a uno de los economistas sobre este tema y me pareció acertado, que decían, bueno, se habla mucho del tema del desempleo y se habla de cifras, sin embargo, por la misma naturaleza del mercado laboral nicaragüense, difícilmente están
todas esas personas que se han quedado sin trabajo están desempleadas, probablemente han entrado al subempleo, que de por sí ya era predominante en nuestra economía. Entonces, ¿cómo esto? O sea, pensando que mínimo la mitad de esas personas en esa búsqueda de cómo solucionar tu situación económica familiar entra al subempleo, ¿cómo está presionando el mercado laboral nicaragüense en el mediano plazo? Bueno, bien, al recordar que este es un país que tiene una característica, la edad promedio está entre los 28 y los 29 años de edad. Entonces aquí es fundamental entender, ya lo habíamos mencionado nosotros, que vos tenés que ir dándote cuenta de que nuestra juventud necesita ser redirigida tecnológicamente hacia los segmentos donde el mundo se está dirigiendo en cuanto a la demanda de este tipo de empleo. La realidad en este momento es que nosotros tenemos una situación donde hay más de 400.000 familias afectadas, efectivamente alrededor de 120.000 sí están desempleadas. Las empresas hemos hecho un esfuerzo en estos meses de forma tal que para no ir despidiendo colaboradores se han en este momento prácticamente agotado todos los programas de vacaciones, se han reducido los horarios laborales, se han negociado ingresos para mantener al personal sin que se quede sin empleo, pero en la medida en que no haya salida. Entonces el problema es que esto va a ir creando una situación todavía más dramática desde el punto de vista de lo que es el mercado laboral y su afectación de manera negativa. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros inclusive ya hemos hablado con organismos internacionales porque una de las situaciones que se tiene que plantear para poder tratar de incidir dentro de las diferentes respuestas que tenés que tener, porque tenés que buscar por un lado justicia, pero tenés que por el otro lado también darle respuesta a la situación del desempleo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tipo de medidas puedes hacer paliativas, inmediatas en el año 2019 para buscar cómo darle respuesta a todas estas personas que se están quedando sin trabajo? Y obviamente, como bien decís, hay otras que están pasando de la formalidad a la informalidad, otras que están pasando de trabajar de 8 horas a 3, 4 horas al día, con tal de poder comer, y lo ves en las encuestas, cómo ya se empieza a caer el consumo de productos que antes pues la familia, por el crecimiento del empleo, estaban teniendo en su consumo diario alimenticio. Entonces hoy ves que se cae la carne de pollo, que se caen los huevos, que hay una caída inclusive en los productos masivos de consumo, y eso es parte de a lo que nos estamos exponiendo si no hay esa salida. Okay. En el caso de las personas que nos están viendo, dicen, bueno, en el escenario oscuro que vemos de momento en nuestra economía, independientemente de si haya hoy o pronto una salida, la economía va a resentir esto por mucho tiempo. ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Ustedes qué comentarios pueden hacer al respecto? Creo que lo importante en este sentido, nosotros como sector privado lo que estamos es diciéndole a cada uno de nuestros sectores, tenemos que trabajar con toda esta información, tenemos que trabajar 2 escenarios para el año 2019. El escenario con salida y el escenario sin salida. ¿Por qué es importante tener esta información? Porque es importante que efectivamente el Fondo Monetario haya hecho este diagnóstico, que obviamente lo hacen personas que vienen del extranjero, que no podés acusarlas, porque cuando nosotros dijimos que la caída a través de FUNIDE, que la caída del año 2018 iba a andar por el -4, el gobierno decía que iba a ser +1. Y después nos acusa de que somos golpistas y que de alguna manera esto tiene pues una connotación política. El hecho de que haya un diagnóstico claro por alguien que no lo puedes acusar de golpista, y esperamos pues que no salgan ahora diciendo que el Fondo Monetario es golpista, entonces te da esa situación donde te dice, bueno, este es el diagnóstico real, el enfermo está ahí con esa situación muy particular, tenemos que tomar las decisiones correctas. Ya depende de, en este caso, del que tiene la decisión de qué medicina darle al enfermo, si se la quiere dar o no se la quiere dar. Y lo que nosotros estamos haciendo es
aquí está el escenario donde el enfermo si toma la medicina, ¿qué pasa? Y el escenario donde el enfermo si no la toma, ¿qué pasa? Y eso es lo que está haciendo cada uno de nuestros sectores hacia el año 2019, qué es lo que pasaría sin salida y lo que esto significaría para la familia nicaragüense en general, porque esto no es un tema de que si las empresas pierden o no pierden. Aquí lo que estamos jugando no es la rentabilidad de las empresas, lo que nos estamos jugando es el futuro del país, de todos los nicaragüenses. Y en ese país estamos todos, los empresarios, los colaboradores, la sociedad civil, los religiosos y los mismos trabajadores del Estado. Okay, muchas gracias, don José Dan. Espero que puedan usar esta información. Igual vamos a estarla compartiendo más adelante los enlaces donde encuentran los resultados del monitoreo para que puedan, a nivel personal, yo les recomiendo hacer, así como las empresas, los escenarios. El escenario con salida, qué medidas en mi economía familiar debo tomar, y en el escenario sin salida lo mismo, qué medidas debo tomar, en qué cosas debo restringir, en qué otras sí debo apostar, para que al final todos encontremos la estabilidad económica a nivel micro y a nivel macro. Muchas gracias, don José Dan. Gracias. Con mucho gusto.